Os voy a contar una historia sobre un hospital abandonado, situado en las afueras de un pequeño pueblo. Desde hace décadas, el lugar era conocido por ser escenario de rumores y leyendas perturbadoras. Se decía que aquellos que se aventuraban en su interior nunca regresaban, y que en sus oscuros pasillos se escondían secretos inimaginables. Nuestro protagonista, un intrépido investigador llamado James, no podía resistir la tentación de descubrir la verdad detrás de aquel hospital maldito. Con una mochila llena de equipo y una mezcla de nerviosismo y excitación, se adentró en el edificio decrépito, listo para enfrentarse a los horrores que le esperaban. Desde el momento en que cruzó la puerta principal, una opresión se apoderó de él. Los pasillos parecían estirarse hasta lo infinito, y el aire estaba cargado de una atmósfera espesa y opresiva. James avanzaba con cautela, su linterna iluminando las sombras que danzaban alrededor de él. A medida que exploraba las diferentes plantas del hospital, descubrió una serie de habitaciones que escondían un pasado oscuro y perturbador. Encontró archivos médicos de experimentos macabros realizados en pacientes desafortunados. Las descripciones detallaban intervenciones quirúrgicas horripilantes, donde se habían llevado a cabo modificaciones grotescas en busca de resultados inhumanos. Con cada paso, James se encontraba con habitaciones llenas de personas desfiguradas y deformes, sometidas a terribles tormentos físicos y mentales. Eran aberraciones de la naturaleza, olvidadas en aquel lugar siniestro. Sus lamentos y gritos resonaban en los pasillos, persiguiendo a James en su camino. A medida que se adentraba más en el hospital, el terror se intensificaba. Las paredes parecían respirar, susurros incomprensibles llenaban sus oídos, y sombras amenazantes se movían a su alrededor. La línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba, sumergiendo a James en un abismo de paranoia y desesperación. Finalmente, llegó a una sala secreta en el sótano del hospital. Allí, encontró a un médico desquiciado, el responsable de los experimentos horribles que habían dejado huellas imborrables en aquel lugar maldito. El médico, envuelto en la locura, se abalanzó sobre James, decidido a agregarlo a su colección de abominaciones. Una lucha desesperada se desató entre James y el médico. El horror se entrelazaba con la brutalidad mientras se enfrentaban en una batalla frenética. Sin embargo, James no podía competir con la perversidad del médico y sus experimentos retorcidos. Con una última sonrisa retorcida, el médico logró someter a James, condenado a sufrir el mismo destino que aquellos a quienes había venido a investigar. James se convirtió en una víctima más de aquel hospital abandonado, condenado a una existencia eterna de sufrimiento y desesperación. Y así, el hospital abandonado siguió envuelto en un manto de oscuridad y misterio. Los rumores sobre los horrores que allí se escondían se acrecentaron, pero nadie se atrevió a adentrarse en aquel lugar maldito nuevamente. James, atrapado en el tormento y la locura, se unió al coro de lamentos y gritos que llenaban los pasillos del hospital. El pueblo, ajeno a la tragedia que había ocurrido en aquel siniestro edificio, continuó su rutina diaria, ignorante del mal que se gestaba en su periferia. Sin embargo, algunos aseguraban que aún podían escuchar ecos de lamentos y susurros de los desafortunados que habían perecido en el hospital. El tiempo pasó, pero la historia de aquel hospital abandonado quedó grabada en la memoria del pueblo. Se convirtió en una advertencia silenciosa, en una advertencia para aquellos que se atrevieran a desafiar los límites de lo desconocido. La tragedia de James y los demás se convirtió en una leyenda macabra, una advertencia de los peligros que acechaban más allá de lo visible. Y así, el hospital abandonado se mantuvo como un lugar prohibido, un recordatorio sombrío de los límites de la curiosidad humana y los terrores inimaginables que pueden surgir cuando se traspasan. Nadie se aventuró a cruzar sus puertas nuevamente, y el hospital quedó en silencio, como una herida abierta en medio de la tranquilidad del pueblo, esperando su próxima víctima.